Let's pray. Oremos. Father, we thank you that you promised that when we lift the name of Jesus Christ up, that you will draw all men to yourself. Padre, te alabamos y te damos gracias, porque tú prometiste que si exaltamos el nombre de Jesucristo, tú atraerías a todos los hombres a ti. So, Father, we come together this morning and we lifted our voice up, lifting up the name of Jesus Christ. Y esta mañana, Padre, nos hemos reunido y hemos exaltado el nombre de Jesucristo con nuestras voces. And so, therefore, we're going to stand upon your word, and Father, we're going to claim your promise. Por lo tanto, vamos a estar firmes en tu palabra y vamos a reclamar tu promesa. And we look forward that you, in your goodness, in your grace, will draw us to you this morning. Y tenemos la expectativa que tú en tu bondad y en tu gracia nos acercarás más a ti esta mañana. Father, how desperate we are to hear from you this morning. Padre, tenemos desesperación por oír de ti esta mañana. Father, we need you. We need you to speak to us. Te necesitamos, Padre, necesitamos que nos hables. So God, I pray that our hearts will be wide open for what you have to say to us today. Padre, yo pido que nuestros corazones estén abiertos para lo que tú tengas que decirnos esta mañana. God, that through your Spirit you would give us ears to hear and hearts to understand. Y que por tu Espíritu nos des oídos para oír y corazones para entender. But Father, our desire is not simply to be hearers of your word, but to be doers of it. Y nuestro deseo no es solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. So Father, we surrender to you that your perfect will be done here this morning. In Así Jesus' que, name. Padre, nos rendimos a ti para que tu voluntad perfecta sea hecha aquí esta mañana, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The last few weeks, we have certainly been challenged through God's word. En las últimas semanas, ciertamente hemos sido retados por la palabra de Dios. We spoke about God's crazy love that He has for us, but how we, as His children, respond to that love. Hablamos del amor loco que Dios tiene para nosotros como sus hijos, y también hablamos de cómo nosotros como sus hijos respondemos a ese amor. And last week we asked that question is, who is leading your life, your flesh or the Spirit of the living God? Y la semana pasada hicimos esa pregunta: ¿quién está guiando nuestras vidas? ¿Nuestra carne o el Espíritu del Dios viviente? And through God's word last week, we are challenged to evaluate our lives in view of that question. Y a través de la palabra de Dios, la semana pasada fuimos retados a evaluar nuestras vidas conforme a esa pregunta. I know for me, as the week progressed, I evaluated that question in my own life. Yo sé que para mí, según avanzaba la semana, yo estuve evaluando mi vida según esa pregunta. And probably like many of you, I saw some areas in my life that I was doing okay in. Y probablemente, como muchos de ustedes, vi áreas de mi vida en las cuales estaba bien. Then there were some other areas in my life that I can honestly say, probably not doing okay in. Pero hay algunas otras áreas de mi vida donde honestamente puedo decir que no estoy tan bien. I began to do a true, honest evaluation. Had to make a decision in my own personal life to recognize and realize that there's sometimes the flesh is leading. Tuve que evaluar mi vida y tuve que tomar la decisión, honestamente, que hay áreas en mi vida donde es la carne la que está guiando. Yesterday, a few of our men met here for a Bible study. Ayer, algunos de nuestros hombres se reunieron aquí para un estudio bíblico. And again, we are challenged by God's word. Y una vez más fuimos retados por la palabra de Dios. And George was teaching and sharing yesterday, and George is an incredible teacher. George estaba enseñando ayer y George es un maestro muy bueno. But the main theme of the teaching yesterday is
what the heart of man really craves. Y la enseñanza de ayer era cuestionando qué desea verdaderamente el corazón del hombre. And the top three things that man's heart craves Y las tres primordiales cosas que desea el corazón del hombre is money, power, and sex. son dinero, poder y sexo. And we talked about that, and that may look differently in each one of our lives. Y hablamos sobre eso, y eso puede verse diferente en cada una de nuestras vidas. And as George was teaching, the verse in Proverbs 4:23 came to mind. Y mientras enseñaba a Jorge, me recordé de el versículo 23 de Proverbios 4. And that verse says, guard your heart above all else, for the wellspring of life flows from it. En ese versículo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. As I went home that day, I really began to think about the teaching that George gave us in this particular verse. Mientras estuve en mi casa ayer, estuve evaluando la enseñanza que nos dio Jorge y este versículo en particular. And I felt the Lord was saying to me that before I can really guard my heart, I need to seek a cleansing. Y me di cuenta que el Señor me estaba diciendo que antes de poder verdaderamente guardar mi corazón, tengo que buscar que Él me limpie. And so I believe God began to prepare this message in my heart yesterday morning to share with not only me, but all of us. Así que yo pienso que el Señor empezó a crear este mensaje en mi corazón para compartir no solamente conmigo mismo, sino con cada uno de nosotros. And as I began to think about really the last month and a half of our teachings here at church, Y cuando empecé a contemplar el último mes o mes y medio de enseñanzas aquí en la iglesia, this particular message, which is going to be a 2-week message, kind of puts it all together now. este mensaje en particular, que va a ser un mensaje en 2 semanas, es como una conclusión que suma todo lo que hemos estado aprendiendo. And it also begins to prepare us for the Christmas season. Y también comienza a prepararnos para la temporada de Navidad. I titled this message, No, okay. The Art of Confessing Our Sin. El título de este mensaje es El arte de confesar nuestro pecado. And that's going to be the name for the next couple of weeks, and we're going to be going through Psalms 51. Y ese va a ser el título de las próximas semanas y vamos a estar viendo el Salmo 51. And 51 turns out to be the confession of King David. Y el Salmo 51 es la confesión que hizo el rey David. This was a confession that King David made after he was confronted by the prophet Nathan. Esta es la confesión que hace el rey David después de ser confrontado por el profeta Natán. And it was after his sin with Bathsheba and going through the process of not only having an adulterous affair with her, but also killing her husband and lying and the whole thing of sin. Esta fue la confesión que hizo David después que había tenido el adulterio con Betsabé y que había mandado a matar a su esposo Urías y todas esas mentiras y toda esa maquinación que había tenido en el pecado. You might be here this morning thinking to yourself, what do you mean by the art of confessing sin? ¿Y qué quieres decir? Me puedes preguntar, ¿qué quiere decir el arte de confesar el pecado? Well, one, I believe that there's a right way of coming to God and confessing our sin. Primero que nada, yo pienso que hay una manera correcta
de venir delante de Dios para confesar nuestro pecado. The second reason is I don't think confessing sin comes natural. Y lo segundo es que yo creo que no es algo natural que surge de nosotros el confesar el pecado. And if you don't believe that, go all the way to the beginning and look at Adam and Eve. Y si no creen eso, vayan de una vez hasta el principio y vean a Adán y Eva. When God confronted them with their sin, did they immediately say, "Oh my goodness, I did wrong, I am sorry"? Cuando Dios los confrontó con el pecado, ¿acaso ellos dijeron, oh, Dios mío, perdón, me equivoqué, lo siento? Or did they say, "Well, God, it was his fault. O dijeron, no, fue la culpa de ella, God, it was her fault. fue la culpa de él, la culpa de ella. God, it was your fault"? Dios, fue tu culpa. No one wanted to take responsibility to take care of their sin and confess it to Almighty God. No quisieron asumir la responsabilidad de su pecado y confesarlo ante Dios Todopoderoso. And how about a child? How many of you have caught your child doing wrong? Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han encontrado a su hijo haciendo algo equivocado? You say, "Johnny, did you eat that cookie?" "No, I didn't eat that cookie." Juanito, ¿te comiste esta galleta? No me comí la galleta. Or you look at Johnny and say, "Now say sorry to your sister." Ahora mira a Juanito y le dice, dile perdón a tu hermanita. And Johnny looks at the ground, starts stomping the ground. He doesn't want to say sorry. Y Juanito mira al piso y le da puntapiés y él no quiere decir perdón. Doesn't come natural. No es algo que surge naturalmente de nosotros. The confession brings freedom, joy, and healing. Pero la confesión trae la libertad, gozo y sanidad. There's a scripture that says, "Confess your sin even to one another so that you might be healed." Y la Escritura dice, confesaos vuestros pecados unos a otros para que podáis ser sanados. What's even better is it restores a right relationship with Almighty God. Y aún más importante es que restaura una relación correcta con nuestro Dios, el Todopoderoso. See, in a couple of weeks, we have the privilege as believers in Jesus Christ to celebrate the birth of Jesus. Dentro de algunas semanas tenemos el privilegio como seguidores de Jesucristo de celebrar su nacimiento, To celebrate his great name, Emmanuel, God with us. de celebrar su gran nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. But is your heart prepared to welcome in his presence? Pero ¿está tu corazón preparado para darle la bienvenida a su presencia? Or is there somewhere in your life that the flesh is really leading and you're walking in sin? ¿O hay algún lugar en tu vida donde la carne es la que está guiando y estás caminando en pecado? So the next 2 weeks we'll be looking at David's confession in Psalms 51. Así que durante las próximas 2 semanas vamos a estar estudiando la confesión de David en el Salmo 51. And this particular week we're going to look at David's plea. Y esta semana en particular vamos a estar estudiando la súplica de David. That word plea can simply mean David's desire, David's request of forgiveness. Y esa palabra súplica revela el deseo y la petición de David por el perdón. Now I want you to know that this isn't just some heathen coming to God seeking forgiveness. Y quiero hacerles ver que esto no era un incrédulo acercándose a Dios pidiéndole perdón. David was a man that was referred to as a man after God's own heart. David es un hombre al cual se refiere en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. He was chosen by Almighty God to be king of Israel, of God's people. Él fue elegido por el Dios Todopoderoso para ser rey de Israel, rey del pueblo de Dios. So turn with me to Psalms 51. Así que vayamos a Salmo 51. And we're going to take a look at verses 1 through 12 today.
Y vamos a ver el día de hoy los versículos del 1 al 12. In verses 1 and 2, we see how David appeals to God's love and mercy. En los versículos 1 y 2 vemos como David hace apelación o apela al amor y la misericordia de Dios. He says, "Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin." Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. The first thing David does is he pleads mercy according to God's unfailing love. Lo primero que hace David es que clama y pide misericordia conforme al amor inagotable de Dios. He recognizes God for who he truly is. Y reconoce a Dios por quien es Dios verdaderamente. And he also understands that he can come to God because God is a God of love and God is a God of mercy. Y sabe que puede venir ante Dios porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Two, we see he seeks forgiveness according to God's compassion. Y vemos que él pide perdón y ser perdonado conforme a la compasión de Dios. This is so important to recognize because David's coming to God, recognizing of God's goodness, not David's goodness. Y esto es muy importante porque David se acerca a Dios reconociendo la bondad y la compasión de Dios y no su propia bondad. Nowhere will we see David coming to God and says, "God, I deserve to be forgiven. I deserve your mercy." En ningún lugar vemos a David venir delante de Dios y decir, yo merezco ser perdonado, yo merezco tu compasión. It's completely contrary to that. Es completamente contrario a eso. It's according to God's mercy, according to God's love, according to God's compassion. Es de acuerdo a la misericordia de Dios, es de acuerdo al amor de Dios y es de acuerdo a la compasión de Dios. He literally he comes to a place where he's begging God to wash him and cleanse him from his sin. Y llega un punto donde él está suplicando a Dios que lo limpie y lo purifique de su pecado. From the time of David's sin to the time when Nathan, the prophet Nathan, confronted David's sin was about 1 year. Desde el momento que David cometió el pecado al momento que fue confrontado por Natán el profeta, fue un periodo como de 1 año. And I wonder just how many times David tried to forget about his sin. Y me pregunto cuántas veces David trató de olvidarse de ese pecado. To just go on living life as usual, doing the kingly things that he had to do. Y trataba de vivir la vida rutinariamente, tratando de hacer las cosas que un rey haría. But I just wonder if every time he looked at Bathsheba, he was reminded of what he had done. Pero me pregunto si cada vez que veía a Betsabé se recordaba de lo que había hecho. Every time that the men would come in from battle in that year, I wonder if he remembered what he had done. Y me pregunto si cada vez que regresaban los hombres de batalla durante ese año, si se recordaba de qué había hecho. The guilt and the pain and the suffering that he endured day in and day out because of his sin. La culpa, el dolor y el sufrimiento que sentía día tras día por lo que había cometido. Because we see such a desperation of David coming to God and begging him to be cleansed from his sin. Porque vemos la desesperación de David pidiendo delante de Dios y pidiendo y suplicando que lo limpiase y lo perdonase de su pecado. But not only did David appeal to God's love and mercy, his confession of sinful conduct. Pero no solamente él apeló a la compasión y la misericordia de Dios, sino que él confiesa su conducta pecaminosa. Verses 3 and 4 says, "For I recognize my rebellion
It haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just." En los versículos 3 y 4, él dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. See, the first thing that David does, confessing his sin, is he admits his sin. Lo primero que hace David confesando su pecado es que admite su pecado. I think this is so important for confession. Yo creo que esto es tan importante para la confesión. We need to recognize the sin against Almighty God. Necesitamos reconocer nuestro pecado contra el Dios Todopoderoso. We need to at least call sin for what it is. Tenemos que por lo menos llamar el pecado por lo que es. Because evidently for a year, David kind of tried to make it not such a big deal. Porque durante todo un año, David trataba de hacer como que no era tan importante eso. But after a year, when the prophet Nathan confronted him, he told him a story. Pero después de un año, el profeta Natán lo confronta y le dice una historia. And the story was just a quick, simple story. Y la historia era corta y sencilla. It was about a man that he had a lamb that was like a pet, he treated it like his own daughter. Era de un hombre que tenía un corderito y lo trataba como una mascota, casi como su propia hija. And there was a rich man down the street that decided to throw a big party. Y había un hombre rico, vecino, que quiso hacer una gran fiesta. But rather than going out to his farm and taking his own lamb, he decided to take the poor man's lamb. Pero en vez de ir a su rebaño grande y tomar un cordero para sacrificar para la fiesta, fue donde el hombre pobre y le quitó el corderito. And he killed it and shared it with all of his guests. Y lo mató y lo compartió con todos sus invitados. David became outraged with what this rich man did. David se enojó en extremo con lo que había hecho este hombre rico. And the prophet Nathan simply pointed at David and says, "Thou art the man." Y el profeta Natán simplemente señaló a David y le dijo, tú eres ese hombre. And the moment when David heard those words, there was a sorrowfulness, a guilt, and a repentance fell upon his heart. En el momento que David oyó esas palabras, hubo un golpe de culpa y de arrepentimiento en su corazón. And I believe that if you have truly taken time to evaluate who's leading in your life, Y yo creo que si usted verdaderamente ha tomado el tiempo para evaluar quién está guiando su corazón, at some point this week you heard the Holy Spirit come out and say, "Thou art the person." en algún momento en esta semana oyeron al Espíritu Santo venir y decir, tú eres la persona. And we need to admit our sins. Y tenemos que admitir nuestro pecado. Not only did he admit his sin, but he confessed his sin against Almighty God. No solamente admitió su pecado, sino que confesó su pecado delante del Dios Todopoderoso. It was David that says, "I did evil in your sight." Es David el que dijo, hice lo malo delante de tus ojos. I mean, think about all the people that David's sin affected during this time. Piensa en todas las personas que fueron afectadas por el pecado de David durante este tiempo. And yet when it came down to confession, it was David coming to Almighty God and says, "It is you that I sinned against." Y cuando se dio cuenta David, vino delante de Dios y le dijo, es contra ti que yo he pecado. You see, David managed to keep his sin covered up. David había podido mantener encubierto su pecado. From everyone but Almighty God. Lo pudo mantener encubierto de todos menos del Dios Todopoderoso.
And you might be here this morning and you've managed to keep your sin covered up. Y tú puedes estar aquí esta mañana y puedes estar encubriendo tu pecado. And God, through the Holy Spirit, is whispering you this morning, thou art the man. Pero Dios esta mañana, a través de su Espíritu Santo, te está hablando y diciendo, tú eres ese hombre. Because no matter how much we can cover it up from one another, we will never cover our sin up from Almighty God. Porque no importa cuánto encubras tu pecado de los que están alrededor de ti, nunca podrás encubrirlo del Dios Todopoderoso. He also says to God, you will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. Él dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. What he's saying is God is just and he is blameless in judging him. Lo que dice es que Dios es justo y tiene total razón en juzgarlo a él. God is absolutely perfect. He knows every motivation of your heart, and he is able to bring perfect judgment in our lives. Dios es perfecto, Él conoce cada motivación de tu corazón y Él puede traer juicio sobre tu vida. Verses 5 and 6 says, For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Y en los versículos 5 y 6 dice, Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñabas sabiduría. So we see that he confesses his sinful conduct, Él confiesa su conducta pecaminosa, but he also acknowledges God's desire. pero también reconoce el deseo de Dios. It says in verse 6, For you desire honesty. En el versículo 6 dice, pero tú deseas honradez. Notice how in verse 5 he says, I was born a sinner, yes, the moment my mother conceived me. Vean en el versículo 5 cuando dice, pues soy pecador de nacimiento desde el momento en que me concibió mi madre. You see, David recognizes that he is a human being, that he's a man, and that he's capable of sin. David reconoce que es un ser humano, que es un hombre y es capaz de pecar. But he doesn't take that and use that for an excuse to do whatever he wants to do. Pero no toma eso y lo usa como excusa para hacer lo que le da la gana. He says, although I'm a sinner, I was born a sinner, you, Almighty God, you still desire honesty. Él dice, yo soy pecador, nací pecador, pero tú, Dios poderoso, deseas la honradez. See, a better translation of from the womb would really be from the heart. Mejor traducción que desde el vientre sería desde el corazón. Not only does God desire honesty, No solamente desea Dios la honradez, it says that God is willing to teach us wisdom. sino que dice que Dios desea enseñarnos y está dispuesto a enseñarnos sabiduría. You know, we've been talking about the power of our own choices. Hemos hablado sobre el poder que tienen nuestras propias decisiones. And a few weeks ago, we talked about the Holy Spirit, that He comes in us as believers, as children of Almighty God. Y hace unas semanas hablamos sobre el Espíritu Santo que viene dentro de nosotros como creyentes, como hijos del Dios Todopoderoso. He comes in to help us walk in His Spirit, and to teach us of God's truth. Y hablamos que Él viene para ayudarnos a caminar, a vivir, a caminar en su Espíritu y para enseñarnos la verdad de Dios. To the point last week, if you remember, we said that as followers of Jesus Christ, we really are without excuse. Y la semana pasada hablamos de que como seguidores de Jesucristo, en realidad no tenemos excusa. And that's what David is saying is, I realize I was born a sinner, but you still desire honesty from me.
Y David lo dice, yo nací pecador, pero aún así tú deseas honradez de mí. And you desire to teach me wisdom to walk in your ways. Y tú deseas enseñarme sabiduría para que yo ande en tus caminos. Then we see in verses 7 through 12, David's prayer for forgiveness and restoration. Y luego vemos en los versículos 7 al 12 la oración de David pidiendo perdón y restauración. It says, purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I'll be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence. Don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. We see that David is praying for forgiveness. Vemos que David está orando y pidiendo perdón. It begins with purify me, wash me. Comienza pidiendo que lo purifique, que lo lave. Because he recognizes that when God purifies him, when God washes him of his sin, Porque reconoce que cuando Dios lo purifique, cuando lo limpie de su pecado, it says it's then I'll be clean. dirá, entonces estaré limpio. It says then I'll be whiter than snow. Entonces seré más blanco que la nieve. David is recognizing the power of confession to Almighty God. David está reconociendo el poder de confesarse delante del Dios Todopoderoso. He's acknowledging the fact that no matter what he does physically, the only one that can truly make him clean is the forgiveness of Almighty God. Él reconoce que no importa lo que él haga, el único que puede limpiarlo es el Dios Todopoderoso. It's been said that when an individual commits a horrific crime, Se dice que cuando un individuo comete un crimen terrible, that afterwards that they'll go and begin to take a shower. And they'll take hours in a shower trying to clean themselves off of that sin. dicen que ese individuo va y se mete a la ducha y puede pasar horas duchándose para sentirse limpio de lo que ha hecho. And you may be able to cleanse the outer body, but you cannot cleanse the inner soul. Y podrás limpiar el cuerpo exterior, pero no puedes limpiar el alma. It's only through the blood of Jesus Christ that we can receive true forgiveness. Es solamente por la sangre de Jesucristo que podemos recibir el verdadero perdón. It's only through his perfect sacrifice that we can be clean and be white as snow. Es solamente por su sacrificio perfecto que podemos ser limpiados y ser blancos como la nieve. You see, sin will steal a believer's joy. El pecado le roba el gozo al creyente. We look at David, he says, oh, give me back my joy again. Vemos a David que dice, restaura en mí la alegría. Remember verse 3 says, for I recognize my rebellion, it haunts me day and night. El versículo 3 decía, reconozco mi rebelión y me acosa día y noche.
So no matter how far David tried to push it away or forget about his sin, Y no importa qué tanto David trataba de apartarse y olvidarse del pecado que había cometido, it says it haunted him day and night. que lo perseguía todo el tiempo, día y noche. To the point where in verse 8 he says, give me back my joy again. Al punto que el versículo 8 dice, devuélveme la alegría. This was the same little boy that King Saul would call into his chambers and ask him to play the beautiful music on the harp. Este es el mismo joven que Saúl llamaba para que tocase la preciosa música que tocaba en el arpa. This was the man that was a shepherd in the fields, experienced God's presence day and night. Este es el hombre que era pastor en los campos y experimentaba la presencia de Dios día y noche. He knew what it was like to experience the joy of the Lord. Él sabía y conocía lo que era experimentar el gozo del Señor. Was there a time in your life that you were experiencing the joy and the anointment of the Lord on your life? ¿Ha habido un tiempo en tu vida que hayas experimentado la unción y el gozo del Señor en tu vida? And yet, something happened and you kind of feel dry and tired and sad. Y algo ocurrió que de repente te sientes seco, cansado y triste. It doesn't mean that you don't believe anymore in the Lord Jesus Christ. Y no quiere decir que ya no crees en el Señor Jesucristo. It simply may mean that you've left your first love. Simplemente puede decir que dejaste tu primer amor. It may mean that you've placed something else before Almighty God in your life. Puedes simplemente decir que has puesto algo diferente delante de Dios Todopoderoso. As you've allowed the busyness of life to kind of take over that presence and joy of God in your life. Has permitido que la rutina diaria te quitase esa presencia y ese gozo de Dios en tu vida. And I'm here to tell you this morning that God Almighty is standing here waiting for you to simply come to Him and confess. Y yo quiero decirte esta mañana que el Dios Todopoderoso está aquí esta mañana esperando que tú vengas delante de Él y te confieses. You see, we can begin to guard our heart today. Hoy podemos empezar a cuidar nuestro corazón. But if I'm guarding a heart that's full of darkness, what am I really guarding? Pero si empiezo a guardar un corazón que está lleno de oscuridad, ¿qué es lo que estoy verdaderamente guardando? I need to experience the cleansing and the freedom of Jesus Christ and forgiveness, then guard a clean heart. Yo tengo que experimentar el perdón y la limpieza de Jesucristo en mi corazón y entonces empezar a guardar mi corazón limpio. David says, don't keep looking at my sins, remove the stain of my guilt. David dice, no sigas viendo mi pecado, quita las manchas que llevo adentro. And he says, create in me a clean heart. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renew a loyal, a steadfast spirit within me. Y renueva un espíritu fiel, digno dentro de mí. See again, David's recognizing and realizing that he is God Almighty, is the only one that can change his heart. Aquí David nuevamente está reconociendo que el Dios Todopoderoso es el único que puede cambiar su corazón. Folks, no matter how we want to cover or forget our sin, only God can create a clean heart. No importa cuánto querramos guardar o esconder nuestro pecado, solamente Dios puede crear un corazón limpio. It's God who renews a steadfast spirit within us. Es Dios el que renueva un espíritu fiel dentro de nosotros. David knew what it was like to have a steadfast spirit. David sabía lo que era tener un espíritu fiel. This was the same man that was in a cave being pursued,
be killed by King Saul. Este es el mismo hombre que estaba escondido en una cueva cuando Saúl, el rey, lo perseguía para matarlo. And it was David that proclaimed, he says, how can I touch God's anointed? Y fue David el que proclamó, ¿cómo yo puedo tocar al ungido de Dios? David was steadfast. He was trusting God with his life. David era fiel y confiaba su vida en las manos de Dios. But he came to a place where he didn't feel like he needed to go out with his men to battle. Pero llegó un punto que él sintió que no necesitaba salir con sus hombres a la batalla. He came to the place where he could look out his window and see a woman bathing on another rooftop. Llegó al punto que podía salir de su ventana y quedarse viendo a una mujer que se bañaba en otra casa. And say within his heart, I'm king. She can be mine. Y dijo en su corazón, soy el rey, ella puede ser mía. At that point, David believed there would be no consequences. En ese punto, David pensó que no habría consecuencias, That he could do all these things and cover them up. que él podía hacer todas estas cosas y encubrirlas. Only for God to point out his sin. Pero vino Dios y le señaló su pecado. David knew what it was like to have a steadfast spirit. David sabía lo que era tener un espíritu fiel. He says, do not banish me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Just the other week, I read a scripture that told us that once we receive God's Spirit, He doesn't take it back from us. La semana pasada leí una escritura que una vez que Dios nos da su Espíritu Santo, no nos lo quita. So what was David speaking about in this passage? Entonces, ¿de qué está hablando David en este pasaje? Well, he's speaking about the fact that the Holy Spirit was different then than it is today. Estaba hablando del hecho de que el Espíritu Santo era diferente entonces de lo que es hoy en día. As God's chosen and anointed King David received God's Spirit. Como elegido y ungido de Dios, el rey David recibió el Espíritu Santo de Dios. But in the Old Testament, you can read that the Spirit would come upon people and then it could leave people. Pero en el Viejo Testamento podíamos ver, como puedes leer, como el Espíritu Santo venía sobre personas y se levantaba y se iba de esas personas. And this is important in the life of David Y esto es muy importante en la vida de David, because he recognized and saw the Spirit leave a man. porque él reconoció y vio como el Espíritu se había apartado de un hombre. You see, King Saul at one point had the Spirit of God, the anointing on his life. El rey Saúl en un cierto tiempo tuvo el Espíritu de Dios y la unción de Dios sobre su vida. But because of King Saul, God's word says that he taken the Holy Spirit from King Saul and put it upon David. Pero por la rebelión de Saúl, la palabra de Dios dice que Dios quitó su espíritu de sobre Saúl y lo puso sobre David. And David recognized and witnessed how miserable King Saul was without the presence of God in his life. Y David reconoció que tan triste y miserable estaba Saúl sin el Espíritu de Dios en su vida. And so King David is crying out to the Lord, oh God, don't take your presence from me. I can't live without you. Y David le clama a Dios y dice, no quites tu presencia de mí, no puedo vivir sin ti. Now as his children, God may not take his spirit from you. Como hijos de Dios, tal vez Dios no quite su espíritu de ustedes. But we learned a couple weeks ago, we certainly can quench God's spirit in our life. Pero, como leímos hace una semana, ciertamente podemos contristar el espíritu de Dios en nuestras vidas. To the point where we're not experiencing God's presence and His power in our life. Al punto de no poder experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Verse 12, he finishes saying, restore to me the joy of your salvation.
Y el versículo 12 viene y dice, restaura en mí la alegría de tu salvación. It was God's salvation. Era la salvación de Dios. It wasn't something David did for joy. No era algo que David podría hacer para obtener gozo. It was God's goodness, His mercy, His compassion, His unfailing love. Fue la bondad de Dios, su misericordia, su compasión, su amor que nunca falla. It's God's salvation in your life that brings us joy. Es la salvación de Dios en tu vida que nos trae gozo. And He says, "You make me willing to obey you." Y sigue diciendo, y haz que esté dispuesto a obedecerte. That there, folks, is a scary prayer. Esa es una oración muy seria. To look at Almighty God, it says, "Oh God, make me willing to obey you." Ver a Dios Todopoderoso y decirle, haz que esté dispuesto a obedecerte. Because if you're anything like me, a little hard-headed, what's it going to take for God to make me obey Him? Porque si eres como yo, un poco cabeza dura, ¿qué es lo que va a hacer falta para que podamos obedecer a Dios? What's it going to take in your life for God to make you obey Him? ¿Qué va a hacer falta en tu vida para que Dios haga que le obedezcas? That can be a dangerous prayer. Esa puede ser una oración peligrosa. And yet it would be the greatest prayer that we could pray. Y aún así sería la mejor y más grandiosa oración que podríamos hacer. Because when we choose to obey Almighty God, we're in His presence. Porque cuando elegimos obedecer al Dios Todopoderoso, estamos en su We presencia walk in His blessing. y caminaremos en su bendición. So what's in your life this morning that you just need to confess? Así que, ¿qué hay en tu vida esta mañana que necesitas confesar? That you need to call whatever it is in your life the sin that it truly is. Y que debes señalar lo que esté en tu vida y llamarlo por el pecado que verdaderamente es. You see, on the cross it says that God, Jesus Christ, has already forgiven you of your sin yesterday, today, and tomorrow. Dice que Dios, mediante Jesucristo en la cruz, perdonó tu pecado de ayer, de hoy y de mañana. And so you may be here today thinking to yourself, then, Pastor Scott, if I'm already forgiven, why do I need to ask? Y tú puedes decir esta mañana, Pastor Scott, si ya estoy perdonado, ¿por qué tengo que pedir perdón? Simple answer. Respuesta sencilla, He said so. porque Él lo dice. Let's not get all spiritual and all hot. God said to ask for forgiveness. No nos volvamos espirituales y místicos, solamente Dios dice que pidamos ese perdón. I mean, does anybody have a problem here to ask God for something they want? ¿Alguien aquí tiene problemas con pedirle a Dios algo que quieren? So why do we have a problem to ask God for forgiveness? Entonces, ¿por qué tenemos problemas en pedirle a Dios que nos perdone? It's the same good God that desires to give you good gifts. Es el mismo buen Dios que quiere darte buenos dones. His desire is to forgive you. He sent Jesus Christ to die for you. Su deseo es perdonarte. Por eso mandó a Jesucristo a morir por ti. It's not a mystery that God keeps from us. Y no es un misterio que Dios mantiene alejado de nosotros. He makes it perfectly plain. Él lo dice completamente en una forma clara. In 1 John, En Primera de Juan, chapter 1, capítulo 1. it says, "If we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness." Si le confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. The truth is I don't know a lot of your personal stories and lives. La verdad es
que yo no conozco muchas de sus historias personales ni de sus vidas. But I'm going to guess that most of us in this room has never committed murder. Pero puedo casi acertar si adivino que ninguno de ustedes en esta habitación alguna vez han cometido un asesinato. And if you did, I don't really want to know about it. Y si lo han cometido, en realidad no quiero saber. But the point is there is no sin that's in your life that God can't forgive. Pero la verdad es que no hay ningún pecado en sus vidas que Dios no pueda perdonar. There's absolutely nothing you have done that God is not willing to forgive you of. No hay nada de lo que hayas hecho que Dios no esté dispuesto a perdonar. You simply need to come to a loving God in His mercy and compassion and ask for forgiveness. Simplemente tienes que venir ante un Dios amoroso y en su misericordia y compasión pedir su perdón. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you for the name of Jesus Christ. Padre Dios, te doy gracias por el nombre de Jesucristo. Father, your word tells us that every knee will bow and every mouth will confess that you and you alone are Lord. Padre, tu palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú y solamente tú eres Dios. Father, you give us the great promise that if we are willing to come and confess our sins, Tú nos das la gran promesa que si nosotros estamos dispuestos a venir y confesar nuestros pecados, that you are faithful and just to forgive us of our sin. que tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado, But not only to forgive us, Lord, but to cleanse us of all wickedness. y no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. So, Father, in front of my friends and in front of my God, my Lord Savior, Y Padre, delante de mis amigos y delante de ti, mi Dios y Salvador, Father, I ask that you might forgive me for putting absolute anything in front of you. yo te pido a ti que me puedas perdonar por poner cualquier otra cosa antes que tú, antes que ti. Father, not whether it's blatant sin or God, even those things that are acceptable, but I've put before you. Aunque sea el pecado descarado o aquellas pequeñas cosas que aunque sean buenas, las he preferido delante de ti. Father, I ask you because of the blood of Jesus Christ that I be cleansed of all unrighteousness. Yo te pido que por la sangre de Jesucristo yo sea limpiado de toda maldad. And Father God, that you would restore the joy of your salvation in my life. Que tú restaures el gozo de tu salvación en mi vida. And Father, I pray for all my friends and family here this morning. Y yo pido por todos mis amigos y familiares aquí esta mañana, That God, through your Spirit and your conviction, God, that they would confess their sin to you. que por tu espíritu y tu convicción ellos puedan confesar sus pecados delante de ti. So that God, we could be a people that are pure and holy before you. Y que podamos ser un pueblo puro y santo delante de ti. Father, that we can come and we can guard a clean and pure heart. Que podamos venir y guardar nuestros corazones puros y limpios. Father, that your light and that your love could shine through us. Que tu luz y que tu amor pueda resplandecer a través de nuestras vidas. We pray all this in the powerful, awesome name of Jesus Christ. Y esto lo pedimos en el poderoso y asombroso nombre de Jesucristo. There's power in the name of Jesus Christ. Amen. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. I don't think y'all heard that. There's power in the name of Jesus Christ. Creo que no lo oyeron. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Folks, I'm so serious when I say that there's many of you here today that you have lost
that joy of your salvation. Y quiero decirle que hay muchos aquí hoy que han perdido ese gozo de la salvación. That you can go back to a place and a time in your life that you know that joy was within you. Que pueden recordar algún momento en su vida que saben que ese gozo estaba con ustedes. And for whatever reason, you just don't feel that same. You don't feel that joy. Y por cualquiera que sea la razón, por cualquier razón, ya no sienten ese gozo que tenían. And I want the joy of the salvation is not just a feeling. Y el gozo de la salvación no es solo una sensación. It doesn't mean that we run around just all happy and giddy and all the time. Y no quiere decir que vamos por ahí saltando felices y sonriendo todo el tiempo. It's an inner joy and a peace that surpasses all understanding. Es un gozo interno y una paz que sobrepasa todo entendimiento. It's a joy that no matter what you are facing, you can call out to the Lord and know that He is able to get you through it. Es un gozo que no importa qué circunstancias estés encarando, puedes dirigirte a Dios y saber que Él puede ayudarte a pasarlas. It's a joy that unless you've truly experienced it, you don't even know what I'm talking about. Es un gozo que a menos que verdaderamente lo hayas experimentado, no tienes la menor idea de lo que estoy hablando. And if you're here this morning and you don't know the joy that I'm talking about, Y si tú estás aquí esta mañana y no sabes de qué es el gozo que te estoy hablando, then I want to encourage you to accept and receive Jesus Christ this morning. entonces quiero animarte a que aceptes y recibas a Jesucristo esta mañana. To be cleansed, to be renewed, as David was crying out to God. Para que seas limpio, para que seas renovado, como David cuando le clamaba a Dios. It doesn't matter in your life what you've done or where you're at today. No importa en tu vida qué es lo que has hecho o en qué lugar estás hoy. What matters is accepting and receiving the gift that Almighty God gave us on the cross. Lo que importa es aceptar y recibir el don, el regalo que Dios nos dio en la cruz. To simply recognize that you have sinned against Almighty God. Simplemente reconocer que tú has pecado contra el Dios Todopoderoso. And that no matter what you do, no matter what you seek, you cannot cleanse yourself. Y que no importa lo que hagas ni lo que busques, no puedes limpiarte a ti mismo. That you need the blood of Jesus Christ. Sino que necesitas la sangre de Jesucristo. You need His sacrifice to cover your sin. Necesitas su sacrificio para limpiar tu pecado. And when you admit that and you confess that, it tells us that the Holy Spirit comes in us. Y si tú admites eso y confiesas eso, recibes al Espíritu Santo que viene dentro de ti. And we experience the joy of His salvation. Y experimentamos el gozo de su salvación. And we begin a journey like no journey you've ever taken. Y comenzamos un viaje como ningún viaje que hayas tomado. We begin a journey that your life is completely transformed and different. Y comenzamos un viaje donde tu vida es completamente transformada y es diferente. Now I want to say that if you're here this morning and you have accepted Jesus Christ, Y quiero decir que si tú estás aquí esta mañana y has aceptado a Jesucristo but your life has never changed, y tu vida nunca ha cambiado, I want to tell you, accept Jesus Christ. te voy a decir, acepta a Jesucristo. Because I'm telling you, you cannot meet the Savior of the world and not be changed. Porque te digo que no puedes conocer al Salvador del mundo y no experimentar un cambio. I believe that you're simply walking on this earth and you're being deceived. Yo creo que simplemente estás caminando por el mundo, pero estás siendo engañado. Because Jesus' word says that you will be transformed. Porque la palabra de Jesús dice que serás transformado. Not perfect, but transformed. No perfecto, pero sí transformado. Your desires will be to serve and to follow Jesus Christ. Tus deseos serán servir y seguir a Jesucristo. Not perfect, but No perfecto, transformed. pero sí transformado. God's desire is to save your life.
El deseo de Dios es salvar tu vida. And whether you're here today and you've never accepted Jesus Christ, Y ya sea que estás aquí y nunca has aceptado a Jesucristo, or you're here today and you're walking in sin, o estás aquí y estás caminando en pecado, Jesus Christ is saying to you today, Jesucristo te dice a ti hoy, come to me, ven a mí, confess your sin, confiesa tu pecado and be renewed and be restored. y ser renovado y ser restaurado. And so as we come to his table this morning, Así que cuando vengamos a su mesa esta mañana, we have the opportunity to allow God's Spirit to work in us and through us. tenemos la oportunidad de permitirle al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros y que trabaje a través de nosotros. Almighty God, the creator of heaven and earth, desires to speak to you right now. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, desea hablarte a ti ahora mismo. Are you willing to listen? ¿Estás dispuesto a oírle? Jesus and I will be on the side. Scott y yo estaremos allá en la esquina. If you never received Jesus Christ, I want to encourage you, come make the greatest decision of your life. Si nunca has recibido a Jesucristo, te animo, ven y toma la mayor decisión de tu vida. And if somewhere in your life as a believer, you have felt and known the joy of your salvation in a deeper way, Y si en algún lugar de tu vida tú has sentido y conocido la salvación y el gozo del Señor en una forma más profunda, while you're sitting in your seat, confess that sin to God. y ahora no lo sientes mientras estás en tu asiento, confiésale ese pecado a And Dios. his promise is that he'll forgive you and cleanse you and purify you. Y su promesa es que Él te limpiará, te perdonará, te limpiará y te purificará. He's a good God. Porque Él es un Dios He bueno loves you y te ama and wants to transform your heart. y quiere transformar tu